Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video más en mi canal y bienvenidos al video de mejores lecturas de 2018. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión y como ya dije al principio, les voy a mostrar los 10 mejores libros que leí durante el año pasado. Este es uno de mis videos favoritos en el canal, sobre todo porque cuando vuelvo a ellos puedo observar cómo van cambiando y evolucionando mis lecturas a través de los años. Y en esta ocasión también el top 10 va a estar variado en cuanto a género de lecturas. Quise empezar este top 10 con este libro infantil que leí a principios de año. La verdad es que me gustó muchísimo. La autora ya ha estado con anterioridad en los puestos de los años pasados de mis mejores lecturas y la verdad es que no me sorprende que vuelva a estar en este top. Estoy hablando de Lunática de Marta Rivapalacio Obón, publicado por la editorial Fondo de Cultura Económica. Este es un libro de poesía que realmente considero arte. Las ilustraciones van acompañadas de las palabras y los versos de Marta Rivapalacio y de verdad me parece un conjunto muy perfecto. Las imágenes que Marta transmite están muy bien proyectadas con las ilustraciones de Mercé. Este libro nos cuenta la historia de una niña que es licántropa. Vemos a través de las descripciones de Marta las travesuras en las que se mete, las ideas que tiene y la imaginación y los juegos que hay en su cabeza. Es un libro que me gusta muchísimo y que perfectamente en cualquier momento puedo volver a él porque te da la sensación de que las cosas han cambiado a como cuando lo leíste por primera vez. Sobre todo por la edición, porque el texto no está acomodado como comúnmente lo conocemos en la poesía. Tiene diversas formas y creo que también eso puede persuadir muchísimo a los niños, que es el público al que va dirigido. Y aunque sea así, yo lo recomiendo para todas las edades. Los libros son para lectores, entonces voy a seguir predicando esa idea. En esta posición tenemos un libro que juega muchísimo con la idea que tienes en tu cabeza de la literatura, con la estructura de la novela, con la estructura de los textos y sobre todo con tu imaginación. No solamente creas un universo en el que estás construyendo una historia, sino que puedes imaginar muchísimos universos que son hilados por un solo concepto. Y estoy hablando de Casa de Conejos por Mario Lebrero e ilustrado por Sonia Pulido. Este libro es publicado por Los Libros del Zorro Rojo y ya saben que esta editorial cuida muchísimo de sus ediciones. No me sorprende nada que este libro esté publicado bajo esta editorial porque la estructura que tiene es precisamente una estructura para que se preste a que la edición sea muy cuidada y muy precisa para que el mensaje pueda llegar. El mensaje no, más bien como la historia y la dinámica que tiene dentro de él a cada uno de los lectores. Este libro puede tratar de una sola historia o de muchas. Puedes percibir que está haciendo críticas sociales, pero al mismo tiempo sabes que Mario Lebrero está tomando la estructura de la literatura y la está haciendo bolas y la está llenando de un humor negro y de una dinámica bastante interesante para los lectores. Hay temas de todo tipo, desde los más políticamente correctos hasta los más políticamente incorrectos. Hay temas bastante fuertes como lo son la zoofilia, el machismo, el abuso sexual, el asesinato, la incongruencia humana e incluso hasta la sobrepoblación. Y al principio puede parecer que es una historia estrictamente creada para concientizar al lector, pero recordemos que la literatura no se trata de dejar un mensaje ni mucho menos de que la historia te diga algo. La literatura muestra. Si eso que te muestra te mueve o no te mueve depende muchísimo también de tu tiempo como lector, o sea, del momento en el que estés leyendo el libro. Hay libros que te pueden dar asco, hay libros que te pueden hacer llorar, hay libros que te pueden hacer reír, hay libros que probablemente exista algún libro que te pueda hacer vomitar. Y no significan que no sean libros buenos. Significa que te hicieron sentir algo y que te causaron algo muy fuerte. Este libro también es un círculo vicioso, como ven en la pantalla. Los capítulos son realmente muy cortos. Y cada uno, como les dije al principio, probablemente te esté contando una historia completamente distinta a el argumento que ya venía estableciendo a través de las páginas. Las ilustraciones también son muy precisas. Algunas son muy sorprendentes, otras incluso hasta bellas. Y si están aburridos de la misma estructura que hay en la narrativa, este libro definitivamente los va a sumergir de nuevo en el apasionante mundo de la lectura. Hablar de este libro para mí es muy emocionante. De verdad no saben lo mucho que he predicado que lean esta obra
o a esta autora en los últimos meses, porque lo merece, porque sus cuentos y su narrativa y su estructura me ha sorprendido durante el 2018. En el siguiente puesto tenemos a El huésped y otros relatos siniestros de Amparo Dávila e ilustrado por Santiago Caruso. Este libro es una edición preciosa que publicó Fondo de Cultura Económica, y a pesar de que no puede ser tan económico, creo que el libro merece muchísimo la pena. Las ilustraciones de Santiago las pueden observar en su página web. Son ilustraciones muy bellas, muy escalofriantes, y yo sé que he dicho esto con los anteriores libros, pero que Santiago Caruso haya ilustrado una obra de Amparo Dávila es el conjunto perfecto, se los puedo asegurar. Estás leyendo cada uno de los cuentos de Amparo Dávila y de pronto ves las ilustraciones y te dan una perspectiva nueva, abren tu imaginación y percibes de muchas formas la historia a través de los ojos de Santiago. Pero la narrativa de Amparo Dávila, amigos, los cuentos de Amparo Dávila son tan preciosos, tan escalofriantes, tan precisos, que no se pueden perder eso que te va a causar cuando los estés leyendo. En algunos cuentos va a parecer como si alguien te estuviera persiguiendo y tuvieras que terminarlo porque te van a atrapar. En otros los estás disfrutando porque la historia te sumerge en un mundo de misterio. Y en otros te enamoras del yo lírico de Amparo, que es de verdad maravilloso. Uno de mis cuentos favoritos que hay aquí es Árboles Petrificados. Creo que en ese sobre todo se puede percibir lo bien que escribe Amparo Dávila. No significa que los otros estén mal escritos, los otros también me parecen perfectos, pero ese sobresale a mi gusto. Son cuentos acerca del miedo del ser humano, acerca de la familia, acerca del hogar. Es también sobre las conexiones que hacemos con otros seres humanos, con los amigos o con nuestros amantes. Tiene 13 cuentos y un poema al final, y de verdad, o sea, de solo recordar, me encantaría volver a leerlos cada uno de ellos, porque además los personajes también son súper entrañables, o sea, están súper bien construidos, que de pronto no quieres que les suceda nada malo. A través de sus letras te sumerges en el universo de cada personaje y quieres quedarte ahí visitándolos como un huésped. Ya les he hablado un poco de la siguiente obra porque lo mencioné en uno de mis videos pasados y por obvias razones tenía que estar aquí. En el siguiente puesto tenemos La carretera de Cormac McCarthy. Conocía la existencia de este libro y de su película, sin embargo jamás me habría interesado por leerla. Pero había cierta chispa en mí que me hacía mirarlo cada vez que iba a una librería. Era como si me estuviera llamando o como si me dijera que en algún punto iba a llegar a visitar su historia. Hasta que llegué a ella y pude leerla y descubrir lo trágica y al mismo tiempo lo fuerte y por esas mismas razones lo maravillosa que es. En esta historia vemos la vida de un hombre y su hijo que tienen que sobrevivir. Y sé que parece el argumento más trillado o el argumento más vago que les he dado, pero en realidad el libro es eso. No sabes exactamente, no sabes con precisión qué es lo que ocurrió en el mundo, pero la vida ya no es como lo es hoy en día. Puedes empezar a crear teorías sobre lo que realmente pasó, pero en realidad siento que no es importante, porque lo que te va a demostrar aquí es la humanidad que hay o que queda en el mundo, si es que queda alguna. Obviamente no son los únicos seres humanos que nos vamos a encontrar aquí, vamos a ver muchísimos otros que también intentan sobrevivir. O sea, la única idea de esperanza que tienen es seguir una carretera. Ellos no pueden permanecer dentro de esta carretera porque probablemente ahí estén personas que quieran hacerles daño, que quieran quitarles lo poco que tienen. Están muy bien planteados los pensamientos de cada uno de los personajes. Nos encariñamos tanto del padre como del hijo, por más que no deba ser así, porque si nos encariñamos de algo probablemente o termine decepcionándonos o termine doliéndonos. Es un libro que probablemente pueda llegar a estresarte porque sientes que no está yendo a ningún punto, que no sabes qué está sucediendo realmente, pero no necesitas saberlo porque solo necesitas enfocarte en la supervivencia de los personajes, en qué es lo que va a ocurrir al día siguiente para que puedan sobrevivir. Y una de las cosas, créanme que una de las cosas que me hizo amar este libro y al mismo tiempo que me destrozó fue el final. El final en esta obra puede ser difícil de entender, sobre todo porque tienes que estar enterado de cierta estructura que utilizan algunos autores del posmodernismo. Y como plus, quiero decirles que hay algo en el narrador de esta historia. Hay algo que está mal. Y no mal en la forma en la que se escribe, sino mal como personaje. Como si el narrador te estuviera adelantando algo.
Uno de mis autores favoritos afortunadamente se repite en este top y la verdad es que me da mucho orgullo decirlo. Ya he hablado de él en videos pasados, me entusiasma mucho incluso mencionar su nombre. Es como si invocara a un dios de la escritura que amo muchísimo, pero en fin. En el siguiente puesto tenemos a Instrucciones de Neil Gaiman. Les dije en uno de los videos pasados que este fue uno de mis libros favoritos del año y con razón. Sabía que se había publicado pero no tenía muy claro qué historia iba a contar. Pero es Neil Gaiman, no podía decepcionarme. Así que lo compré, lo leí y de verdad lo que sentí fue este sentimiento y esta emoción que me llevó a continuar amando la literatura y los libros y el mundo de los lectores. Fue esta emoción que sentí cuando leí los primeros libros. Instrucciones literalmente es eso. Pasos para sumergirte en mundos, pasos para amar personajes, los posibles pasos ficcionados de todos los lectores cuando abrimos un libro. Las primeras palabras de la obra dicen: toca la puerta de madera en el muro que nunca antes habías visto. Pide permiso antes de abrir. Entra. Y así es como nos sumergimos en los libros. La estructura que usó Neil Gaiman, las ilustraciones también ya no se diga. Son ilustraciones de personajes antropomorfos o de seres de ficción, de personajes míticos. De verdad, lean este libro con la ilusión de que van a encontrar eso que encontraron en sus primeras historias. Es preciosa la forma en la que Neil Gaiman va de nuevo a sumergirte al mundo de la lectura. Y no es la primera vez que lo hace conmigo. Y que el autor logre volver a sumergirte a los libros es algo que agradezco demasiado. En este top ya hablamos de cuentos, ya hablamos de novelas, ya hablamos de poesía, ya hablamos de libros infantiles y en este puesto está un libro de ensayos. Estoy hablando de Escribir con caca de Luis Felipe Fabre. Sé que el nombre a primera vista puede o no persuadir a las personas. A mí me llamó la atención por cierto estudio que estaba haciendo en ese momento y el nombre me parecía familiar, como que sentía que de algún lado lo había escuchado. Entonces cuando supe de qué trataban estos ensayos, al instante decidí comprarlo y leerlo, porque son ensayos, me parece que son como 5 ensayos que hablan sobre la vida y la escritura de Salvador Novo. Salvador Novo fue uno de los miembros más importantes de los contemporáneos. Fue poeta, fue dramaturgo, fue periodista, fue cronista. Y les voy a leer la primera línea que hay en la sinopsis de este libro. En este ensayo, Luis Felipe Fabre le hace un fisting crítico a Salvador Novo. Y probablemente sean más fuertes las contracciones que hagamos en nuestro cuerpo al leer lo que hay aquí que las emociones que nos transmita. Una de mis citas favoritas del año pasado está en este libro y si quieren saber cuál es, los invito a que vayan a ver el video anterior. El lenguaje que utiliza Luis Felipe Fabre, el concepto que tiene para desmenuzar algunas cuestiones de la vida de Salvador Novo me parecen únicas. Claro que antes de que lean ustedes este libro, yo les recomendaría plenamente que se empapen de la historia de los contemporáneos, un poco de la vida de Salvador Novo y de su obra. No necesariamente tienen que leer toda la obra de Salvador Novo, probablemente solo algunos poemas, y van a entender cómo escribía Novo y para quién lo hacía. Decía estas cosas que nadie se atrevía a decir, y no porque fueran una crítica al gobierno, a la sociedad, porque él literalmente hablaba de mierda, de anos, de penes, de vergas y un sinfín de palabras o de imágenes que a todos les da náuseas pensar. Este libro me inspiró muchísimo a jugar con mis ensayos, a cambiarlos y a jugar con muchos conceptos distintos. Este libro tenía que estar aquí por muchas razones, muchas de las cuales ya les he hablado en anteriores videos. En este puesto estoy hablando del Llano en Llamas de Juan Rulfo. De este libro había leído algunos fragmentos y algunos cuentos durante la vida, pero por fin el año pasado me atreví a sumergirme en estos cuentos, sobre todo también porque tenía que hacer una investigación para la escuela y lo disfruté como no tienen una idea. Descubrir todo lo que hay detrás, en el trasfondo de cada uno de las historias que hay aquí, me movió muchísimo también a investigar acerca de la vida de Juan Rulfo, del contexto en el que vivía, de su vida como escritor, como fotógrafo, como amante y esposo de Clara, y descubrí cosas que de verdad me han hecho seguir disfrutando la obra de Rulfo conforme vuelvo
a cada uno de sus libros. Tiene personajes que obviamente no vemos mucho en la literatura comercial, sobre todo porque habla de los marginados, de los que están sentados hasta atrás, de los que no levantan la mano, de los que callan, de los que obedecen, de los que mueren de hambre. Habla de los que luchan cegadamente, habla de un mexicano fiel a su raza, a su país, y al mismo tiempo critica al mexicano, critica su forma de pensar, critica esta fidelidad ciega. Por favor, en cuanto tengan este libro en sus manos, lean el primer cuento, pero léanlo pausadamente y procesen y reflexionen cada frase que hay en cada uno de los cuentos. Este libro me recordó a seguir ardiendo por aquello que amo y por aquello que lucho, y espero también lo haga con ustedes. En el siguiente puesto tenemos una historia de la que ya les hablé en videos anteriores, específicamente de esta historia, y no voy a profundizar mucho, solo voy a decir que en este puesto está Saga de Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Saga es una serie de cómics que yo conocí hace mucho tiempo, pero no me había aventurado a sumergirme en sus historias, sobre todo porque el mundo de cómics no me atraía por la idea que yo tenía como atribuida en mi mente de que los cómics solamente eran superhéroes y tal, que no había nada más de eso, que es una idea completamente errónea. Estos cómics desde hace, se los juro que hace como 3 años, o sea, me llamaban y me decía a mí mismo, tengo que llegar a ellos, tengo que conseguirlos, tengo que adquirirlos, tengo que comprarlos, tengo que leerlos, pero nunca me decidí hasta el año pasado que quería como romper con lo que estaba leyendo, probar otras cosas, y llegó esta historia a mi cabeza y dije, tengo que aprovechar, y justo ahora que no quiero leer lo mismo, voy a leer esta historia. Me atrapó completamente, me fascinó todo. Los personajes, la historia, las ilustraciones, la narrativa, la narradora, el universo es maravilloso. Por eso mismo dediqué un video a este cómic, porque de verdad para mí era importante hacer que ustedes llegaran a esta historia. Como les dije anteriormente, la reseña de estos cómics es una de mis reseñas favoritas en mi canal, uno de mis videos favoritos, porque quise decir todo lo que había en mi cabeza, no dejar nada fuera, para que ustedes pudieran leer estos cómics. Les dije que uno de mis autores favoritos iba a repetir en este listado, y sí, estoy hablando de Neil Gaiman. En este puesto tenemos un libro suyo que les juro que a partir de que lo leí y que lo terminé, lo considero mi Biblia. Y estoy hablando de La vista desde las últimas filas, publicado por la editorial Malpaso. Yo amo muchísimo todas las historias de Neil Gaiman, amo muchísimo la forma en la que crea las historias, amo muchísimo sus personajes, amo muchísimo el discurso y la ideología que tiene el autor, y eso lo descubrí hasta que leí esta obra preciosa. No sabía que Neil Gaiman tenía publicado este libro en México. Empecé a rastrear el libro hasta que lo conseguí y di con él en una librería de Puebla. Creo que apenas la editorial estaba naciendo aquí en México y empezando a distribuir sus libros en tiendas, y este solamente lo encontré en Puebla. Entonces imagínense lo mucho que quería leerlo, lo mucho que ansiaba tenerlo, porque lo rastreé, lo busqué por todos lados hasta que di con él. Y valió tanto la pena cada peso y todos los días de espera hasta leerlo. Lo leí con pausa, lo leí con tanto amor, porque sabía que tenía que disfrutar y paladear cada una de las palabras que Neil Gaiman decía. Este libro recopila discursos, recopila artículos, recopila reseñas, recopila ensayos, recopila todo lo que Neil Gaiman ha hecho y dicho. Habla sobre cómics, habla sobre las ideas, habla sobre historias, habla sobre el terror, habla sobre los miedos, habla sobre sus autores favoritos, habla sobre libros, sobre su vida. Y sentía a Neil Gaiman tan familiar, tan cercano a mí, que por eso mismo decidí que este libro iba a ser mi Biblia a partir de ahora, que todo lo que necesitaba lo iba a encontrar aquí, que toda la calma que algún día iba a requerir la iba a encontrar aquí, porque las palabras que Neil Gaiman te da se sienten como si él confiara en ti, como lector, como persona, como creador. Y hay veces que como papá te regaña porque quiere que seas mejor, y es fantástico, de verdad es fantástico cómo él estructura su manera de pensar, cómo se ve reflejada en sus historias, porque obviamente lees esto y entiendes muchísimo de lo que hay en su obra,
porque habla de su obra, porque te cuenta cómo creó ciertos personajes o en qué se inspiró para crear ciertas cosas. Y es impresionante cómo de cualquier detalle toma y crea algo maravilloso. Ay, amigos, lo amo tanto que de verdad este libro era como una de esas cosas que no quería compartir porque quería que fuera mío, porque quería que me perteneciera solamente a mí, que todo lo que sabía Neil Gaiman se quedara en mí. Entonces dije, no puedo ser esa clase de persona porque no le gustaría a Neil Gaiman que yo fuera esa clase de persona. Entonces por eso lo puse en el número 2, porque de verdad, este libro es oro puro, este libro vale muchísimo la pena. Y a pesar de que no te guste Neil Gaiman, probablemente encuentres demasiado aquí con lo que te vas a identificar, que te va a ayudar a entender muchas cosas. Vas a encontrar todo lo que necesitas aquí, lo vas a encontrar, créanme. O sea, si un día llego a ver a Neil Gaiman, yo le voy a besar las manos, le voy a besar su cerebro si se puede. Amo muchísimo a Neil Gaiman, por favor tráiganlo a alguna feria, se los juro que voy a llorar, no sé, se los juro que va a salir una parte de mí muy fan que creo que nunca ha salido con absolutamente nadie. Tráiganlo y no lo traigan al mismo tiempo porque qué oso. ¿Para qué les introduzco a este libro? ¿Para qué les hablo a profundidad de este libro? Porque ya se los he dicho, este libro es uno de mis 3 libros favoritos en la vida. Llegó para cambiar y para moverme toda la idea que había en mi cabeza de cómo podían ser las historias. Porque llegó un momento en el que estaba sumergido en la fantasía, en la ficción, y no había nada de la realidad que me atrajera o que me pusiera los pies en la tierra y me dijera, date cuenta, y que me diera unas cachetadas y que me dolieran y que me ahogara en sus letras. No había nada que me hubiera causado eso hasta que llegó este libro. Y este libro me gustó tanto que también ya lo he obsequiado a muchas personas porque quiero que reciban esas mismas cachetadas o que les guste, les apasione de la misma forma, o que entiendan por qué lo amo tanto. Y estoy hablando de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. La forma en la que está escrita esta novela, los personajes, la historia tan castrante, tan asfixiante, incluso me acabo de decir tan asquerosa, tan furtiva, tan marginada, todo lo que hay en este libro es golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. De verdad tengo una libreta en donde he intentado plantear todo lo que quiero decir acerca de este libro, porque quiero hacerles un video hablando solamente de todo lo que encontré en este libro. Es el video que más me ha costado hacer, sobre todo porque necesito organizar mis ideas y porque necesito saber claramente qué es lo que tengo que decirles, para no decir pendejadas. El lenguaje que hay en este libro, amigos, conforme más le pienso, más encuentro cosas. Entonces, el final de este libro que también me lleva a pensar en que Fernanda Melchor es una de estas autoras del posmodernismo que escriben a través de cierta deshumanización, de cierta desesperanza, de ciertos silencios que duelen en el alma, que duelen en el corazón, que te ahogan, que te ahorcan. Jamás había encontrado un libro que me hiciera sentir eso. De hecho, incluso lo leí varias veces durante el año, porque les digo, estoy de verdad muy entusiasmado con hablarles de él. Me mueve muchísimo que todo el mundo lo lea. Al igual que en El Llano en Llamas, en este libro vemos personajes de los que nadie habla, de los que sabemos que existen, pero intentamos separarnos, de los que cuando los vemos cruzamos la calle y se sienten tan reales, tan vivos, tan partes del universo en el que tú estás parado. Habla de la sociedad, habla de la brujería, habla de los pueblos, habla de las muertes constantes que hay en México, del feminicidio, del machismo, y seguramente si lo leo más veces voy a encontrar muchas más cosas. Háganme el favor, no, háganse el favor de comprar, de leer este libro y de conocer otra parte de la literatura a la que probablemente no estén acostumbrados, que es una literatura que habla de prostitutas, de maricones, de sexo clandestino, de violación, de pederastía, que son cosas que hay, que son cosas que pasan. Vivan esta historia o dejen que esta historia los viva a ustedes. Esto fue todo en el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo, muchísimas gracias por quedarse. Espero les haya gustado, espero me compartan en los comentarios cuáles fueron sus lecturas favoritas de este año, que me compartan qué libros planean leer durante el 2019. De verdad, muchísimas gracias por escuchar
escucharme hasta acá. Si les llama la atención algún libro, díganme en los comentarios y les hablo más a profundidad de ellos en algún video. Les recuerdo que todas mis redes sociales están en la cámara secreta y por favor, no olviden seguir siendo extraordinarios. Hasta luego.